La Caja Negra con Marcelo Capalvo. Bueno, ¿qué fue la experimental para Marcelo Capalvo? ¡Pah! La escuela. Pero la escuela total, ¿no? De montones de cosas. La escuela del barrio, porque uno puede ir a una escuela que no es la del barrio, pero era la escuela del barrio, donde esa escuela para mí jugaba un rol muy importante porque estaba medio en el centro de la movida de todos mis amigos. Y donde descubrí, digo, hasta el día de hoy, grandes amigos, dentro de ellos mi maestra de sexto año. Y nada, digo, una de las etapas más lindas que me tocó vivir que tengo recuerdo. ¿Por qué hablas de tu maestra como tu amiga? Porque en el paso del tiempo se transformó en una amiga más. Hasta el día de hoy, contacto, no cotidiano, pero 2 veces, una cada vez por semana, algún mensajito cae. Ahora cuando vea esta nota me va a llamar seguro. ¿Sí? Y claro, sí, estoy muy en contacto con ella y es una persona muy valiosa dentro del grupo de amigos también, ¿no? Que nos juntamos con los amigos de la escuela de aquel momento y si no está María Rosa es como que falta algo. Bueno, María Rosa quiso participar en la nota y te dejó este mensaje. A ver qué dijo María Rosa. Estábamos en clase y él en los recreos se escapaba para frente a la canchita que tenía la escuela y allí hacía unos tiritos y lo tenía que ir a buscar para que volviera a clase cuando terminaba el recreo. Y lo mismo para entrar a la 1 de la tarde, que siempre se quedaba dando unos tiritos en el Club Malvin. Tuvo mucho que ver en la vida mía Capalvo porque era un niño emocionalmente querible, muy buen compañero, muy solidario, se enfurecía a veces. Tenía un poco de mal carácter, pero pronto lo superaba y era una gran persona. A tal punto que fíjate que nosotros nos seguimos reuniendo a esta altura con Marcelo Capalvo y toda su barra. Yo siempre lo dije, no solo como él, los goles de su vida los hizo acá en la vida, con su familia, con su mujer, con sus hijos. Esos fueron los grandes goles de la vida de él. Pero es un gran deportista y ahora un gran entrenador, ¿verdad? Yo lo admiro. A veces es lindo volver al origen. Ella habla desde ese sentimiento de amistad que vos decís y habla de admiración. Qué bárbaro. En realidad sí, ¿no? Son cosas que emocionan, porque en realidad, yo qué sé, todo lo otro de adentro de la cancha, el personaje o esto, lo otro, en realidad, yo creo que estas son las cosas de la vida, ¿no? Las que uno realmente se lleva y que las aprecia. Y bueno, nada, uno transitó por la vida de la manera que yo digo que yo tuve una suerte bárbara. Porque en un momento de fase sensible de mi vida aparecieron estas personas, ¿no? Apareció ella, apareció Enrique Parrela, mis viejos. Claro. La calidad de mis amigos. Javier Espíndola en su momento, allá en aquel Malvin. Y bueno, son los que de alguna manera te dicen, por acá, ¿no? Y bueno, creo que en ese sentido ella fue de las primeras en poner el límite afuera de casa. Porque bueno, todo lo bueno del básquetbol empieza a pasar después, ¿no? O la incidencia más notoria en mi otra etapa del básquetbol empieza a pasar después. Pero creo que María Rosa y los maestros de esa época, yo los considero heroicos, ¿no? Porque uno habla del maestro y de repente situados hoy, en el 2017, con la realidad de hoy, donde de repente vemos cada barbaridad que pasa en el nivel de escuela pública. En aquel momento la palabra de la escuela era, o de la maestra, era, ¿qué hiciste? Claro. La maestra siempre tenía razón. Y un momento histórico en el cual yo creo que los maestros de aquella época hasta militaban en su forma de enseñanza. Donde nos enseñaban el valor del afecto, el valor del compromiso hacia lo colectivo, los lazos, hacia montones de cosas que me parece que tenían un valor mucho más allá de lo valeriano o de si 2 más 2 era 4. Qué bárbaro. ¿Me explico lo que quiero decir? No, es clarísimo. Y de repente y tiene un fondo bárbaro. Uno en el pasaje de los años lo empezás a comprender desde otro lugar. Claro. Vos decís,
me enseñó solamente esto, ¿entendés? Bueno, entonces me parece que ahí es donde realmente quedó la verdadera enseñanza de lo que María Rosa en su momento me dio. Que, la verdad no pasé más que con muy bueno y capaz de que lo que me enseñó mucho no me acuerdo. Pero pasar me enseñó otras cosas, me parece que... Vos sabés que me voy hasta allá atrás y lógicamente la escuela es un mojón inevitable. Pero también está Malvin y algunas cosas que uno escuchando, leyendo, descubre. Por ejemplo, que en Malvin fueran los jugadores grandes a tirar y que vos fueras a mirar y a alcanzar la pelota. O los grupos abiertos de trabajo de Malvin cuando vos empezabas. ¿Qué te fue dando todo eso? Bueno, para mí Malvin fue un poco como mi vida, ¿no? Yo miro mis ojos, escribí, cuando me senté a escribir una vez y miraba para atrás, había fogonazo de otras cosas, pero la esencia del fortalecimiento de mi persona y de mis valores estaban ahí en ese club, en esa grada, en el barrio mismo, ¿no? Porque no todos mis afectos y mis amigos eran jugadores de básquetbol. Claro. Eran del barrio y eran... Pero lo que pasa es que, bueno, un niño de apartamento, dormía con mi hermana en el mismo cuarto, y el patio de mi casa era el club. Mi vieja me gritaba de la azotea de casa que estaba la comida cuando yo estaba tirando. Y bueno, y cuando el tiempo se estiraba un poquito más, en horarios que no había escuela, o de mañana, antes de ir a la escuela, que venían los jugadores de primera, que en aquel momento empezaban a vender aquellos proyectos de vida un poco donde el profesionalismo empezaba a golpear, ¿no? Donde había que hacer algo más que ir a entrenar después de trabajar. Aparecían en el club y bueno, aprendí a alcanzar pelota. Aprendí a pasar la pelota al alcanzapelota. El firme y al pecho estaba en las palabras de algunos, donde yo iba a desarrollar ese gesto y donde quizás le ponía un poco de leña a la ilusión de ojalá me toque a mí. Claro. Y esperando esos 2 tiros que de repente al final me los alcanzaban a mí. Lo que valían esos 2 tiros, ¿no? Por supuesto, ¿no? Yo creo que en aquel momento el sueño era pertenecer. Yo quería estar dentro de esa manada donde aquellas charlas de verano se desarrollaban entre los lugares, entre los jugadores del club y los referentes del club, donde las historias a veces pasaban por los hechos heroicos, a veces no eran solamente deportivos, sino eran de cómo el club se llevaba adelante, o de combate, ¿cómo no? Que había en la época, de repente un deporte que hoy día está muy lejos de todo eso, pero que a uno lo hacían empujar ese espacio, ¿no? Decían, vos, loco, yo quiero formar parte de esto. Y yo creo que mi sentimiento y una de las grandes cosas que tuve yo para poder desarrollarme y en un mundo en el cual quizás mi prototipo como deportista no era el... Claro. Fue la pertenencia. La pertenencia hacia el lugar nos hizo dar el extra a muchos. Y lejos de soñar en formarnos o pertenecer al mundo que de repente el mundo profesional después me dio, Claro. Sino que era hacer alguien de referencia dentro del club o tener aquellos beneficios que eran que te alcancen la pelota o ser un jugador del primero del Club Malvin. Eso era, más que... ¿Fuiste un jugador del primero del Club Malvin, año del debut? Yo creo que muy rápido, muy corto. Creo que fue en el año 87. Contra Atenas. Mira, el otro día me llegó un folleto del club donde estaba el partido de ese día. La ficha. La ficha de la presentación del teóricamente departamento de prensa del club donde presentaba a los jugadores que iban a jugar. Y yo tenía 17 años, recién cumplidos, o no sé si los había cumplido. Televisado. Televisado, increíble, una cosa, un documento histórico. En mi memoria, cuando Daniel Pérez me dijo, hoy vas a jugar en el primero. Fue como el Día de Reyes más importante, porque para mí en ningún año, en ningún regalo de Reyes de mi historia faltó una camiseta de Malvin. Capaz que alguna de Nacional que me regalaba papá,
Pero la de Malvin siempre estaba. Y bueno, me aparecía ahí la camiseta del club, pero en aquel momento era la del primero. Y me quedaba grande y era la que yo veía, no era el número que yo estaba habituado. O sea, fue un momento muy, muy particular que envolvió mucha cosa. A mí me marcó mucho, no fue un momento así nomás. Un momento que no me lo olvido nunca más. Y cuando Daniel Pérez te dijo, ahora. Me acuerdo que cuando Daniel me llamó, yo estaba en el banco ahí, ya el calentamiento fue particular, ¿no? Porque yo había jugado un rato en la reserva, en esas lindas reservas que nos formaban tanto antes. Jugué ahí un rato, y cuando me fui al primero, que tenía la orden de cambiarme, ya ponerme la ropa del primero era algo como que era un lugar elegido para algunos, no era para todo el mundo. Y bueno, la ropa del primero, me tuve que poner la ropa del primero, la camiseta no era la 10, creo que fue la 7, o no me acuerdo qué número. Se me caía de los hombros, o sea, era todo un mundo. Y el momento que Daniel me dijo, Marcelo, ese momento que quizás en mi trayectoria había sucedido con tanta naturalidad, fue un momento eterno, ¿no? En una cancha que estaba llena de luces, porque me acuerdo de la cancha de tenis, para la televisación le ponían más luz de lo habitual. Yo no estaba habituado a jugar con tanta luz, y menos con tanta gente, y con gente más grande, o sea, fue todo como... Y el juez cuando me dio el cambio me dijo, pasá, pibe, ¿entendés? Era toda una cosa y yo decía, ¿dónde estoy? Y fue un momento como un bautismo. No faltaron esas caras de complicidad, de que yo digo que es importantísimo muchas veces, cuando a veces le suena de la boca a tanta gente, hay que poner a los pibes. A los pibes hay que ponerlos dentro de un contexto. Particularmente a mí me recibieron los que me vieron nacer como deportista. Y en algún caso desde antes, que fuera deportista. O por ahí tiene que ver esa pertenencia de la que hablaba, ¿no? Son los que eran los porque el entrenador juega un rol preponderante, pero el par, hostia, es grande, fuerte, porque es el que te pone la cara larga, el que te dice que está todo bien, el que te pone la pelota en la mano, el que te la saca, el que te da el afirmativo cuando una cosa estuvo bien intencionada o no. O sea, hay montones de cosas que tienen que ver con cómo uno se siente y se puede... Pero la confianza del entorno, claro. Lo ecológico, aquello de conocer el medio, bueno, eso te lo da el par. Y los pares en aquel momento, de ese momento de Malvin, eran sumamente... estaba como estratégicamente planificado para que fuera así. Y cuando volviste a tu casa con la camiseta del primero... Adelante del espejo de los viejos en el cuarto me miraba y era un 6 de enero a las 10 de la mañana. Así, no me lo podía creer. Pero lo anecdótico no fue tanto eso, fue la sonrisa en casa. Cuando llegaron a los viejos, que los esperé despiertos para decirle, debuté. Yo para mí había llegado a la luna. Pero lo anecdótico es que seguro, yo veía que dentro del entorno de los jugadores del primero, había cosas que eran preferenciales, ¿no? Algunos tenían auto, otros gozaban de beneficios, se los llevaba, y yo terminé el partido del primero y la orden era, nos vamos, no nos bañamos acá. Y yo había llegado caminando en el 64, que me bajaba en 18 de julio y había caminado hasta la Rambla, hasta la cancha de Atenas. Y terminó el partido y se repetía lo mismo. El bolsito, el coso y a caminar por 18, de luego. Y había pertenecido al gran Joe y hasta ahí apareció uno. Delay, ¿te vas para el club? Vamos, me llevaron. Y digo, está. Me dieron un empujón. Pero o sea, había tocado las puertas del reino y me habían dejado pasar, pero la vuelta fue enseguida a la realidad. A la realidad que había que tener. Cruda y dura. Sí, sí. Bueno, Marcelo Capalvo, deleite, nos acompaña hoy, abrimos la caja negra, una breve pausa y continuamos aquí en TV Ciudad. Bueno, por algo había sido elegido el mejor base del Panamericano. ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo, mírenlo! Hablamos de tu presencia como referencia para interpretar un cambio en el estilo de juego en el básquetbol uruguayo. ¿Quién
te explicó, te inculcó lo del tiro de 3 a velocidad? ¿Cómo fue que lo incorporaste? Ahí hay un responsable único que fue Enrique Varela, ¿no? Y yo vi la brecha, vi la puertita que se abría y dije, este es el camino. Ajá. Enrique para nosotros en aquel momento, creo que a Enrique le cambia la cabeza una clínica que viene de Brasil, según él. Y en aquel momento el furor sudamericano era el Brasil olímpico, de Oscar, Marcel, Claro. Maurí, toda esa banda escandalosa, Enormes. que tiraban triples como tomar agua, claro, pero estaba muy relacionado al porcentaje de acierto. Y Enrique en aquel momento agarró y encajó un esquema de juego en el cual, había que intentarlo. Era de mucho riesgo, era algo en nuestro país novedoso. De venir en superioridad numérica a tirarse un triple no era normal. El básquetbol uruguayo llegaba al personal, la pasaban al costado y cortinaban al lado contrario. Esto le dio un dinamismo diferente y hubo que empezar a hacer otras cosas, porque no era solamente el sistema, era mejorar desde el punto de vista técnico, los pases, la calidad del tiro, las frenadas, el comprendimiento colectivo, llevar el entrenamiento a un nivel físico que no estábamos acostumbrados. ¿Cuánta enseñanza para ir puliendo el Yo diamante, esa yo capacidad lo juego hasta el potencial? día de hoy, ¿No? fue el único que te entendía algo, pero a ver. ¿Eso lo decís vos al día Yo de te hoy? digo hasta el día de hoy. Yo se lo digo a Enrique y le digo a Enrique, lo que menos Enrique me enseñó, Ah, que para mí es mucho más valioso, si el codo estaba derecho o no. a ver, Me enseñó de todas otras cosas. a ver qué dice Enrique. Vamos a escucharlo. Bueno, acá se me puede ir el moco, ojo. Ya estoy viejo para estas cosas. Bueno, aguante. Y bueno, Marcelo llegó donde llegó porque él es desde niño es una persona increíble, se marca objetivos y los busca cumplir y así. Fue un trabajador del básquetbol desde chiquito. Cuando todos hacían 20, él hacía 22. Para él no había verano, no había invierno, no había cancha abierta, no había nada. Como él fueron muchos, lo que pasa es que él también es un elegido. Digo, y además de ser un elegido, como que el elegido fue que tenía que cambiar el básquetbol de Uruguay. Él sin saberlo tenía que cambiar el básquetbol de Uruguay, de llevar aquel básquetbol lento al básquetbol que se jugaba a nivel internacional. Y bueno, y lo logró. Él luchó contra todo y contra todos, porque en el momento que él empezó a jugar en primera edición, como que lo veían como que era un loquito que corría por la cancha. Y el loquito aquel era lo que estaba trayendo, era el básquetbol internacional al nivel nacional. Creo que Marcelo es un ejemplo para los niños. El libro de él lo deberían leer casi todos los niños deportistas. Él es un ejemplo como deportista. Y hoy como entrenador también es un ejemplo. Digo, el espíritu de él no es fácil conseguirlo en deportistas de alta élite tampoco. Qué bueno. ¿Qué responsabilidad te transfiere, no? Porque vos edificaste todo eso, pero es ejemplo para los niños. Lo que te dije de María Rosa se replica en él. Y con él más que nada. Él, Carlito, porque hay un anónimo siempre que es su Roca, que estaba atrás de él, que era su preparador físico y según Enrique, el ideólogo de todo esto. En aquel club Malvin, Javier Espíndola era un poco el entrenador jefe de la primera y bueno, para abajo. Malvin tuvo la capacidad histórica de siempre en formativas tener grandes entrenadores. Pero Enrique fue un caso único. Porque, vuelvo a repetir, el momento histórico para nosotros con Enrique fue crucial. Por su forma de pensar ideológica, por montones de cosas que particularmente a uno lo marcaron lo más adentro, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Enrique a mí me marcó deportivamente sus consejos me daban vuelta en la cabeza siendo jugador de élite.
parándome al momento de tirar un tiro libre. Y a veces que nos ponemos a hablar de básquetbol hasta el día de hoy, me dice, yo no entiendo nada de lo que vos me decís. Pero en la esencia, él tiene mucho que ver. Él creo que fue de los entrenadores que entendió que el ritmo y la velocidad eran cruciales para poder jugar. Y que la fundamentación iba a ir al servicio de eso. Fue el que rompió el molde de aquel molde de aprender el básquetbol desde la acción, desde poner el codo contra la pared. ¿Me explico? ¿Sabés? Yo hoy enseño cosas que me enseñó Enrique de niño. Te escucho y voy asociando el concepto a algo que vos decís. Se sabe este deporte, pero se siente. Y la sensación que me da es que él sabe, pero tuvo esa condición de sentir a la hora de transferir. Sin lugar a dudas. Yo no me olvido más de una charla de Enrique, porque si vos decís un tipo tan importante, con tanto conocimiento, y bueno, capaz que le podían haber pasado 10 Capalvo por la mano. Y no sé cuánto, le pasaron montones de talento. Pero todos los que le pasaron, no hay ninguno que la vida no se haya proyectado. Son todos buena gente, profesionales, trabajadores, padres, familia. A mí me tocó esto. Muy de niños, él en un cuarto nos dijo, de todos los que están acá, capaz que 2 juegan en primera y 1 en la selección. Ni él sabía quién era, porque la vida vaya a saber por dónde va. Pero en mí Enrique despertaba algo que otros no lo despertaron. Yo podía haber jugado al baby fútbol y mi entrenador del baby fútbol no logró prender en mí esta pasión de por vida. Ya hablaremos del Capalvo enseñador, pero cuánto fundamento hay en todo lo vivido. Pero, a ver, uno es lo que aprendió. Uno enseña lo que aprendió. No vas a la facultad o un médico aprende, cuando va a la facultad enseña lo que le enseñaron. Y yo qué sé, yo tuve en la vida, gracias a Dios, algo, que vuelvo a repetir, fui un sortudo, porque tuve suerte de que grandes profesionales pasaron por el lado mío y fueron los que permitieron de que mi talento en esto pudiera desarrollarse. Bueno, esos fueron los cruces que permitió el y la camino. pasión, Mario. La suerte después se entrena, ¿no? Claro, después está lo otro, pero yo qué sé, que la llamada de Enrique cada vez que hablamos por teléfono, una vez por semana, termine en un te quiero mucho. Claro. La esencia. Yo le digo, mirá que fui el único Gil que entendió todo. Loco en ese sentido, bueno, este verano una comida en la casa de Enrique, yo estaba en Rocha y él en Punta Negra, y fuimos todos los del cuadro, terminó en un partido de bocha. ¿Entendés? Sí. En aquellos desafíos y a mí me parece que esas son las grandes batallas ganadas de la vida. Y yo creo que es ahí donde está el valor. Yo creo que Enrique y Carlos lo pudieron desarrollar en aquel Malvin, donde Malvin contaba también con un entorno que permitió y que fue un complot para que esto sucediera. Familias constituidas, por lo general los padres presentes detrás de nosotros, consecuentes a la palabra del entrenador y del club. O sea, no es porque sí. Uno a veces, che, ¿cómo? No, ¿por qué te entrenaba y tiraba? Sí, pero yo creo que él humanizó el trabajo de la formación. Y me parece que es a veces donde nosotros nos tenemos que parar hoy día. Y yo te soy sincero, es lo que trato de copiar. Humanizar el trabajo. Porque cuanto más exigencia hay, más humano debe ser el trato. Bien. Uno se tienta, lógicamente, de ir hasta los lugares de referencia en tu trayecto, que son un montón, vinculados con el éxito, tu vínculo tan estrecho y profundo con la selección. Pero el día que Ari Vidal fue a tu casa, eso fue medio siendo raro, un niño, porque en realidad no, viste, son esas cosas como que hubiera aparecido, yo qué sé, Neil Armstrong. No sé, el entrenador de la selección brasileña, ahí. A mí me había preguntado Javier Espíndola, que, mira, justamente, no sé si fue hoy o ayer, Javier pone un recuerdo de una red social de Facebook que sale como que hace 8 años que somos amigos.
Y en realidad, digo, yo desde que me acuerdo, porque Javier, la puerta de la casa de Javier daba enfrente a mi casa. Los padres de Javier conocían a mis papás, o sea, era el barrio era esa historia, ¿no? Y Javier un momento me pregunta en su casa, ¿vos la estás hundiendo? Porque me dijeron que hay un campeonato de tres porteros o de hundidas en Brasil. Seguro, el que había tirado los datos por ahí era Ari Vidal, que Ari Vidal, aparte de ser el entrenador de la selección brasilera, trabajaba como scouter en Sudamérica para el Mensajero de Roma, que en aquel momento era como, yo qué sé, como los Golden State Warriors de la NBA en Roma. Era una cosa que increíble, avión privado, o sea, un grupo fuertísimo, que eran los que habían comprado la plaza del equipo. Y bueno, y Ari trabajaba para esa gente. Y de repente un día aparece Ari Vidal golpeando la puerta de mi casa. Y aparte seguro cuando lo vi dije, qué parecido, ¿qué? Pero cuando habló era, porque no podía haber un parecido que hablara en portugués. Y bueno, y ahí lo hice pasar. Y reunión con mis padres, que en aquel momento papá estaba en el banco, estaba mi mamá sola y mi mamá mucho de la historia no. Y bueno, y ahí empezó una ida y vuelta que realmente yo no lo podía creer. De un día para el otro terminaste yendo a Italia. Después, lógico, Mario, yo no estaba el tema conocía de al papel Chuy. y demás, pero te fuiste a Italia. Lo más lejos que había ido era el Pinar. O sea, yo no conocía al Chuy. No tenía mucha realidad. Mi viejo es laburante y cuando Enrique dice no había veranos, era que los veranos míos la diversión era ir a jugar, ir a la playa del barrio, de repente alguna de por ahí, pero o sea, que me vinieran a plantear de ir a Italia. ¿Y qué encontraste allá? Yo qué sé, no sé, era como haber caído en el reino de los sueños. O sea, yo tenía una relación muy estrecha con Juan Moltedo. Juancito es un hermano hasta el día de hoy, ¿no? Estoy en contacto constante con él. Y hace poco sus hijos estuvieron acá. Y bueno, tenemos una relación muy linda. Y nuestro sueño de niño, porque, a ver, en aquel momento había que ubicar Tato estaba en Italia. Claro. La NBA era... El mundo de la NBA para nosotros era un cassette de un partido de 4 meses atrás que se veía en la casa de uno que tenía un videocassette. O el Canal 10 que a veces pasaba un partido. Me acuerdo que había uno de los Seattle Supersonics que lo repetían todo el tiempo. Que yo ya sabía lo que iba a pasar todo el tiempo, pero lo repetía. Pero yo lo veía de vuelta. Claro. O sea, no era que gozábamos de tener una información cotidiana. Y bueno, y con Juan, vamos, tenemos que ir. Y el sueño era, algún día vamos a jugar en el mismo equipo en Italia. Era como, yo qué sé. Y bueno, nada, yo qué sé, era terminar de tirar e irnos en skate a la casa de Juan Manuel o en bicicleta por la calle Rivera, o Juan Manuel para mi casa a tomar la leche porque era la hora indicada, y los sueños se bajaban a la tierra rápidamente. Pero cuando pasó eso, también daba la coincidencia de que Oski había empezado su participación en el Granollers, en el cual Oski, si bien estaba casado con Mari, que era su mujer hasta el día de hoy, española todavía tampoco tenía los papeles españoles. Y en aquel momento la ley Boltzmann era... Claro. Yo me acuerdo que cuando fuimos a la embajada italiana, a pedido a los italianos, con mi papá, a sacar mi pasaporte italiano, porque mi papá se tenía que hacer italiano, porque el italiano era mi abuelo, me vinieron a preguntar, ¿por qué quieren hacer esto? No era... Sí, inédito para la época. Para la época, los papeles, bueno, hubo que ir a buscarlos, hubo gente que encontró las partidas de nacimiento. Mi papá se hizo italiano, yo fui italiano. Pero todo eso fue posterior a ir a Italia. Claro. Yo me acuerdo que cuando llegamos nos fueron a buscar en una camioneta. Me acuerdo que para la época fue todo... Fui con los mejores campeones que tenía. Mis padres me compraron ropa
para ese momento en particular, una campera, un vaquero, para llegar presentable. Sí, pero y después te encontraste con... Y en el avión mismo, cuando íbamos hablando con papá, mi papá no había tenido algún viaje por su trabajo, que él trabajaba en el Banco República, pero mi viejo no sé. Yo fui un alien en la vida de mi padre. Mi padre era el producto típico de la educación francesa, de mi sueño el médico o el bancario. Y bueno, mi padre fue el bancario. Claro. El sueño de mi papá era que yo hubiera sido trabajador de un banco, o médico, arquitecto. Y le apareció esto en la vida. Y de repente los consejos que me podían dar, que yo creo que en algún momento fue hasta bueno para mí que mi padre no supiera tanto. Porque los consejos eran, cuando llegamos, mesura, tranquilidad, educación, dar las gracias. Pero ni siquiera entendía de qué me estaban hablando, porque mi inglés era muy básico y la gente me hablaba en italiano y bueno, un traductor ahí que medio que la llevaba. Y bueno, nos encontramos en ese mundo donde bajé a una mesa y había mucho más que la jarra de agua que se ponía en casa, y eran platos y vasos y cubiertos, y los cuales yo no sabía ni por dónde empezar. Y cada cosa que hacían, el consejo del viejo era esperá y acciona después. Y yo accioné, paré después, y bueno, me quedó grabado en unos mejillones así de grandes. Y no sé, nunca había visto tan grandes. Ah, y eso en la mesa, y en el vestuario andas a ver lo que... Bueno, pues eso fue al otro día, porque el primer día fue de agasajo, de conocimiento de la gente, y al otro día, cuando llegamos a la primer práctica, que Juan venía después, porque Juan había ido a tomar una prueba en Italia, en España Claro. también, una invitación en España. Pero el primer día fue, papá, ¿qué hago? Y Marcelo, ¿qué hiciste hasta ahora, no? Digo, yo qué sé, porque parecía todo tan perfecto, tan... y el vestuario fue todo un bautismo, ¿no? El vestuario fue una cosa particular, porque yo llegué con mi bolso, tomé mis vendas y me empecé a vendar. Hasta que pasó un tano y me dijo, no. Llegó para un lugar, me senté en una camilla y me acuerdo que la primera palabra que entendí fue cosí, que yo tenía que poner el pie así. Claro. Y me empezó a vendar con un mecanismo que yo nunca había visto en mi vida, lleno de tape y leuco para todos lados. Que cuando me bajé de la cosa, yo dije, yo voy a tener que estar las 2 semanas que tengo que estar acá vendado así, me muero, no podía ni mover los pies. Era como que me habían atado las alas. Después, en los primeros pasos, luego se acomodó. Y los campeones, cuando me los vieron, me llevaron a un cuarto donde era como una tienda de zapatos y me dijeron, elegí. Yo miré a mi padre, porque no esa cosa que me lo cobrara, como decíamos, ¿no? Cualquiera que me vayan a dar, estaba muy bien, Mario. Y bueno, los que encontraron me los puse, y ahí me dieron un bolso que medio empecé a mirar de reojo con indumentaria de entrenamiento particular, ropa, bata para salir de la ducha, un bolso que se abría para un lugar para poner los zapatos. O sea, algo que capaz que para el mundo para mí era, no lo podía creer. Y bueno, y entré a la cancha y no lo podía creer, afuera, yo Malvin, ¿no? Sí, claro. No podía tirar a la tabla un día lluvioso porque en la cancha abierta la pelota patinaba en la tabla. Y acá mirabas para afuera y había 2 grados y a veces caía alguna cosa y uno en manga de entrenamiento. Era muy... Otro mundo. Otro mundo. Y la anécdota quedó con Juan, que al otro día cuando llegó Juan y en el primer entrenamiento con Juan que hicimos con los juveniles, le dimos un pesto a esos juveniles. Con Juan volábamos, pim, pam. Seguro, nosotros Juan ya en esa época jugábamos en primera acá. Y entendimiento, claro. Nos conocíamos mucho. Entonces los tanos nos veían pasar y yo veía que hacíamos una acción y los tipos hablaban entre ellos. Y los romanos que son muy... Valerio Bianchini, que era un entrenador de aquella época muy... loco, nos veía y éramos como... éramos la promesa de ese momento. Y termina la práctica y me dice Juan, bueno, volamos. Le digo, Juan, mirate las manos. Dice, ¿qué? Están limpias, papá. Claro. Tenemos las manos limpias. Nosotros jugamos en cancha de bitumen. Y ahí en más fue todo una lluvia de cosas. Y bueno, y terminó la prueba y yo me acuerdo que me llevaba, cada vez que terminaba el vendaje me lo cortaba y me lo llevaba.
pero me lo llevaba para mostrárselo a mis compañeros porque no me iban a creer de que así se vendaba la gente. Yo llevaba... Y bueno, y llegué a un mundo en el cual al otro día que llegamos, ¿vamos a tirar? Y a lo mismo, ¿no? El viento hacía así el foco de la cancha, le pedimos a un funcionario del club que muy amablemente nos prendió un foco. No es fácil volver. Y bueno, lo peor fue que nos tuvimos que... Yo al menos me tuve que quedar. Un momento que las promesas eran, esto va a salir, esto va a salir, esto va a salir, y no salió. Porque la ley Botman no lo permitía, sino más. Exacto. No, Sí, un tema de reglamentación. Ahora, se plantó ahí. el tiempo después te Le dio... pedí a mi vieja que agarrara toda esa ropa que estaba ahí y le dije, escondela, no la quiero ver más. Po, Porque eso me desenfocaba por completo. ¿ves? Cuánta cosa se pone en juego. Una pausa, Marcelo, Dale. la seguimos. Marcelo Capalvo abre la caja negra, entramos en la recta final si nos esperan después de estos consejos. ¡Capalvo! ¡Uruguay, Uruguay, 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 Uruguay! Bueno, Marcelo, mencionaste al pasar a otro de los hombres que marcaron tu trayecto, ¿no? Y tiene que estar. A ver qué dice. A ver. Ahí está, Carlos Urroca, que... Oh, Bueno, él practicaba un deporte colectivo, por lo tanto, Marcelo no jugaba solo, compartió momentos increíbles con una generación de jugadores buenísimos del Club Malvin. Él se formó con esos jugadores y esos jugadores se formaron con él. Era un placer realmente verlo jugar. Él hacía cosas en el aire, firuletes, ese es el término que usábamos en la época, hacía cosas en el aire con una enorme facilidad, como si nada le costara, y sin duda él marcó una época, no solo de adulto, él marcó una época ya de niño. Él era un niño que ya a los 11, 12 años marcaba una diferencia y generó una época en la que el básquetbol cambió. Él logró convencer a los basquetbolistas que se jugaba muy lento. Y él puso quinta y sexta y generó un básquetbol diferente a partir de su madurez. Él dice, generó una época, ¿no? Y lo bueno, está bárbaro, todo el tema de lo que te transfieren, pero hay que saber qué hacer con todo eso, ¿no? pero yo creo que la clave está en la primera parte que dijo Carlitos. Que yo jugaba en deporte colectivo. Bien. Y en un deporte colectivo, si no hay entendimiento, es muy difícil lograrlo. Yo creo que nosotros, capaz que yo logré, mis capacidades me permitieron hacer más cosas, pero dentro de un esquema. Que mirá que por momentos, Mario, no fue fácil, ¿eh? Mi salida de las formativas y mi ingreso a la parte profesional, cuando me voy de Malvin, me llevó a llorar, porque no... Y yo hablaba con Enrique, me decía, tenés que seguir. Y hablaba con... Y ellos eran porque lo que se hablaba, el básquet que se jugaba era otra cosa. Y yo llegué a un lugar donde los que estaban, no estaban en ese ritmo o en esa música. ¿Entendés? ¿Te frustrabas? Me La frustraba realidad muchísimo, te abrumaba. Y ahí fue donde salió la otra parte que me enseñaron ellos. La endurance, la perseverancia, el trabajo, y que, loco, esto es por acá, y si yo estoy convencido tengo que ir por acá. Después empecé como a tener aliados, ¿no? Y los que en algún momento me decían pará, después me empezaron a decir, dale, corre, o tirate algún triplito a la carrera. O sea, pero, vuelvo a repetir, esto no es... El otro día Alberto Spasandín puso un tuit que hablaba que decía que el básquetbol es el deporte colectivo más individual del mundo. El deporte colectivo más individual. Exactamente, porque tiene partes. Y cada vez más esas partes deben sumar esa sinergia, ¿verdad? De cosas.
Yo creo que hoy día el deporte tiene una interacción que ya debe enseñarse desde, o se debe lograr hacer desde muy chico, porque el dinamismo que tiene y la necesidad de la comprensión de las consignas y de los momentos del juego, no solo pasan por la fundamentación. Hay montones de cosas que tienen que ver con eso. Y bueno, y en esa parte, bueno, obviamente que el bautismo en esa otra parte no fue buena, pues yo te digo que llegar a veces no es tan... Llegar, no sé, capaz que llega cualquiera a jugar en primera división. Un perseverante, uno que tenga... Pero plantar bandera y seguir de largo y pertenecer a ese lugar y poder marcar algo no es materia fácil. Hoy, ¿cómo sos como enseñador? Trato de ser lo más humano posible. Lo de humanizarlo lo tenés muy prendido. Yo no trato de que soy muy exigente, pero no solamente con el rendimiento deportivo. Soy exigente con el compromiso, soy exigente con las consignas colectivas, soy exigente con despertar aquello de que es el amor por lo que estás haciendo. Y yo creo que trato de ser auténtico. Trato Bien. de ser yo, trato de enseñar con el desparpajo de que me gusta vivir. A ver, Mario, el básquetbol para mí fue de las cosas más importantes de mi vida. El deporte fue para mí lo más importante de mi vida. Pero lo más importante en mi vida son mis afectos, mi familia, Claro. mi señora, mis hijos, mis padres, mi hermana, mis amigos. Y eso es lo que me permitió de alguna manera, me permite enseñar lo que tengo. Nos vamos a romper el alma con mejorar las salidas indirectas, los bloqueos, el tiro, el porcentaje, esto, lo otro, bla, bla, las condiciones para el mejor desarrollo. Pero yo entiendo que hago con mis hijos lo que hicieron conmigo. Yo a mis hijos les enseño a ser deportistas de alta competición desde que nacieron. Les enseño higiene, alimentación, respeto, solidaridad, compromiso, autoestima, valores. Después lo otro, vamos a ver qué herramienta usamos para llevar adelante con cada, porque es un traje medida, ¿eh? A cada uno hay que darle la que hay que darle. Pero me parece que es ahí donde hay que... Te lo dije en el bloque anterior, para mí cuanto más duro es, cuanto Sí. mayor la responsabilidad y se eleva la exigencia, el trato de ser humano. En el peor momento de mi vida, que fue el fallecimiento de mi papá, en un vestuario de alto rendimiento, por jugar una final, y yo partido en lágrimas, un entrenador como Juan Carlos González me agarró la cara y me dijo, te quiero mucho. Claro. No era como solucionamos el pick and roll, que también lo tenemos que... Son Bien. otros López, ¿no? Otras cosas que hay que hacer. Ujú. Pero yo como docente trato de llevar a cabo esto, trato de hacer, en esta parte que me toca, de hacer disfrutar para mí el momento más lindo que tiene el deporte, que es la formación. Porque después cuando yo le digo, vos loco, ¿y cuándo te vas a poner contento? ¿Cuando la presión sea por un palo verde, papá? ¿Es ahora? Ahora tirala, que si la errás la culpa es mía, no pasa nada. Pero me parece que esto pasa por ahí. Y lo que me parece que en un mundo donde parece que la exigencia nos empuja cada vez más a que parece que todo tiene que ser más y más y más y más, y que parece que nada es necesario, o suficiente, perdón, me parece que hay que pararse en darle el tiempo a lo que tiene que estar. Vamos muy rápido a veces. Claro, loco. Todo vamos rápido. Yo en la formación yo me peleo porque a veces que hoy hay que cambiar cosas que antes no había. Hoy hay que tener una incidencia en la familia que antes capaz que no había que tenerla. Hoy hay que darle un día a la familia. Yo me sigo peleando porque los domingos no debe ser un día de competencia. Porque además que los chiquilines están agobiados de actividades. Tienen que También. tener un día para no hacer nada y estar con sus amigos. Porque ¿por qué jugamos los domingos, Mario? Jugamos los domingos porque el modelo de educación francesa, de la educación, el deporte, el arte, eran accesorios. ¿Y cuándo se jugaba?
el día del ocio. No es más ocio la formación Se deportiva. entiende. No es más. Hoy nosotros tenemos chiquilines, y lo vivo hoy con mi propio hijo, que tengo que ser comprensivo hasta con las calificaciones que trae, porque el estrés deportivo que tienen es casi un deportista de alta competición a los 16, 17, 15, 18 años. Entonces, hay que empezar a articular, cuando empezamos a hablar de deportistas, el deporte compra proyectos de vida cada vez más temprano. Yo tengo una hija de 12 años que es gimnasia artística porque tiene ganas. Pero que si quiere desarrollarse en la más alta, como tenga ganas ella, va a tener que tomar decisiones a esta edad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hablamos, ojo, esto tiene... Entonces, por eso digo, me parece que la humanización, la comprensión, el darle el lugar justo, hay que tenerlo. Y me parece que eso es la clave del éxito. No sacar de los pies de la tierra y no pensar que estamos desarrollando... porque después... golpear la puerta de la alta competición y meterse para adentro no es para todo el mundo. Los números lo dicen, ¿no? De hecho, los que llegan son poquitos. chiquititos. Entonces, loco, de acá tiene que salir una persona de valor social, comprometido con la causa social, no una máquina individual de juego yo, ¿eh? En este nuevo proyecto, en este nuevo enfoque de selecciones de básquetbol, esa es la guía. Yo creo, ¿no? Yo creo que, bueno, me parece que, digo, yo no soy ningún iluminado, me parece que hay varias gente que viene mostrando el camino, lo ha mostrado Tavares. De acuerdo. De la selección Pero de repente el básquetbol, mostró Coito, teniendo tantas cosas buenas, de repente adolecía de ese defecto desarrollado en un tiempo relativamente reciente de lo del compromiso participativo. Es que yo creo, loco, si nosotros no pasamos por este lugar sin dejar nada, si nos vamos de acá y esto no pasó nada, lo único que pasó fue levantar 2 copas, somos re pobres, me Pero parece. lo que está Y diciendo en está algún lugar bárbaro. se acaba. Ahora, ¿cómo se le hace entender a la gente que el tema no pasa pura y exclusivamente por levantar 1 o 2 copas? Es que a ver, yo por ejemplo es algo muy particular que lo llevo adentro. A mí me dicen, fuiste un ganador. Sacá la cuenta, creo que perdí el doble de lo que gané por los años que jugué en primera división. Yo creo que soy un ganador en otras cosas. De acuerdo, y perder es una Y si posibilidad nosotros grande en cuando Uruguay competís. vamos a basar en el éxito deportivo nuestra historia, yo creo que la grandeza de nuestra camiseta, de nuestra camiseta, no hablo del básquetbol ni del fútbol, hablo del deporte, porque vamos a ser claros, ¿no? Nos da identidad, ¿no? Exacto. Forma parte de nuestro todo, falta de nuestro estado anímico, de montones de cosas. El deporte forma, digo, hasta ahora yo quiero algún iluminado que me diga cuánto es, qué porcentaje del PBI es el deporte. Todavía no lo sé. Pero, ese porcentaje de PBI, no en plata, sino en la emoción, en la forma, ¡puf! Es altísimo. Todo el mundo sueña. Ninguno sueña con tener, yo qué sé, los chiquilinos no hay ninguno. Yo creo que esto una vez lo manejamos. Sí, lo contaste. Camiseta de ser productor rural, que siempre lo digo, no venden. Porque él hace el Carrasco o el Caballero Rojo. Claro, yo qué sé, ¿entendés? Y ahora capaz que el de la Vela Perca, o Claro, o yo qué sí. sé, o el de No Te Va a Gustar. De acuerdo. Después viene lo otro que, vamos, por favor, es súper importante. Pero este tipo de cosas dan identidad. Exacto. Entonces, bueno, tiene que tener una... Entonces yo cuando vos me preguntás qué tipo de docencia llevo, y loco, desde lo técnico trato de estar actualizado al máximo y tengo mis particularidades que las podemos analizar y digo, para mí en los deportes colectivos hay un fundamento que es el más importante, que es el pase, que es una forma de comunicación, y cuando ese mensaje no llega en tiempo y forma, ¿de quién es el problema? ¿Del que lo mandó o el de que lo recibió? Es una acción colectiva. Cada vez más es una acción colectiva. Yo siempre digo, cuando un equipo se pasa mal el balón, es como escuchar hablar un tartamudo. Mucho no se entiende. Parece que está diciendo algo, pero el mensaje en el fondo es medio como cortado. El pase integra, comunica. Por Comunica. favor. Hay 3 formas de comunicación: verbal, visual, por la sede. Y el otro, en el básquetbol, donde encontremos otro, yo la pongo en práctica.
Pero eso no es solamente un gesto. Tiene que ver con una cohesión de feeling. Hay que generarlo la química. Hay que hacer entender el procedimiento, la forma, la manera. Educar hacia el sentido colectivo. Generar para el otro porque después viene para mí, sin duda. Ahí va. Ya cada vez pasa más lejos de la pelota. La pelota la tiene uno y el resto cada vez juega más. Daría para más. Y no va a faltar oportunidad. Como siempre. Bueno, Pero lo más importante, ¿sabes qué, Mario? Que yo creo que cuando te dije que no pase, que uno no puede pasar sin dejar nada, está todo muy lindo en el repertorio, pero los que pasamos todavía necesitamos algo. Tenemos que dejar algo para los que vienen atrás. Hoy el deportista sigue siendo un dejado a la deriva en su segunda parte del deporte. Todos queremos y les exigimos al mango. Para que llegue uno, hay 80 que empujan. Y de repente esos 80 no están salvados. Hay que atender su realidad, Hay sin que duda. atender su realidad. Sin Hay duda. que ayudar para que esa realidad de terminar no sea, mira, ¿qué sabes hacer hasta ahora? No. Hay que lograr que en esas personas que dejan esté la llama prendida de la superación. Pero también tenemos que tener la capacidad de decirle, loco, vení por acá. Porque, Exacto. Las herramientas para... loco, porque en el laburo el que terminó de laburar, el que se recibió a los 10, por más que vos estudies abogacía, mientras vos estabas jugando lleva 10 años de trabajo. Y eso es una ventaja muy grande. Gracias, Marcelo. A Vamos- ustedes, y un placer como siempre. Vamos arriba. Me Mucho encontré con gusto de grandes verte. amigos acá. De verte también. Y nos reencontraremos. La última vez creo que pasaron, sentados de esta manera, 12 años. Espero que no pase tanto y no sé cuánto durará esta historia, pero, Y ojalá que pero habrá un Pérez próximo encuentro. prenda un fuego eso temprano, ¿no? Y eso falta. Falta, ¿sí vos? Un gran abrazo. Volvemos la semana que viene. Ha sido muy amable aquí en Saludos, TV amigo. Ciudad.